Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a todos a este evento especial que Laboratorios MAR pone a disposición de los profesionales médicos. Este es un nuevo ciclo que ya iniciamos. Es el ciclo denominado Charlas con Expertos, con prestigiosos profesionales argentinos que nos acercan conocimiento y actualizaciones. Como de costumbre, Laboratorios MAR no solo brinda un servicio de primer nivel a través de sus agentes de información científica y de productos de alta calidad, sino también acerca conocimientos, actualiza y capacita a los profesionales médicos, a quienes agradece el laboratorio por tan valiosa actividad en estos momentos tan difíciles en los distintos lugares del país. Y bueno, para eso el laboratorio inició este evento ya hace un tiempo, con el Zoom, también con el vivo de Instagram, y el objetivo final del laboratorio no solo es brindar servicio, sino capacitar al profesional, porque sabemos que de esa manera se va a beneficiar la comunidad en su conjunto. Y este es uno de los objetivos y de las finalidades del laboratorio que desea cumplir un rol social. Así que, doctor Sergio Rubachín, muchas gracias por su presencia. Muchos lo conocen. El doctor Sergio Rubachín es médico cardiólogo, miembro del servicio de ecocardiografía del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires. Es director del curso superior virtual de ecocardiografía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. También es docente de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y como sabemos los que lo conocemos, es ex becario de la Cleveland Clinic Foundation en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, en Estados Unidos, y pasante internacional de la New York University. El doctor Rubachín abordará el tema tan importante: prevención del ACV isquémico, riesgo cardioembolígeno. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu presencia y estamos ansiosos de recibir tu aporte. Bueno, gracias, ¿cómo están todos? Bueno, tantos elogios me superan. No, lo concreto, hoy vamos a hablar de otro tema de prevención cardiovascular. Ya en la anterior oportunidad habíamos hablado de función endotelial, que es un tema de prevención primaria, y este tema de prevención del ACV isquémico es todavía más interesante porque tiene que ver con la conjunción de varias especialidades, ¿sí? El ACV es una enfermedad, como vamos a ver, multifactorial, ¿sí? Involucra a los neurólogos, también a los clínicos, a los cardiólogos. En este caso en particular, yo voy a tratar de enfocarlo para ver la prevención primaria y secundaria, y también los distintos tipos de tratamiento que existen en el ACV isquémico. Como es una charla muy extensa, la vamos a dividir en dos oportunidades. Hoy vamos a hablar de la primera parte, que sería relacionado con la fibrilación auricular, con la causa más prevalente. Ustedes saben que la enfermedad cerebrovascular es un término muy amplio, es un síndrome que involucra un montón, síndrome de enfermedades heterogéneas con un punto en común: la alteración en la vasculatura cerebral con un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, que provoca una lesión focal cerebral. El ACV es provocado como una emergencia neurológica. Hay 17 millones aproximadamente de casos anuales y es una de las más importantes causas de muerte en el mundo después de la enfermedad coronaria. En Estados Unidos hay entre 600 y 750 mil casos anuales y 185 mil casos recurrentes. Es una enfermedad, como vemos, de alta recurrencia, siempre que no se descubra la patología que lo provoca, ¿sí? Y no se trate en consecuencia. Por lo tanto, es muy importante tratar de estratificar y delimitar cuál es la causa que lo provoca. Por si fuera poco, no es una causa solamente grave de mortalidad, sino de morbilidad y de discapacidad. Y la discapacidad conlleva consecuencias catastróficas para el paciente y su entorno familiar y social. Que ustedes saben que los pacientes con ACV, la mayoría están hemipléjicos, con alteraciones de la motricidad y con alteraciones
de la función del habla, afasia, de expresión, de comprensión, todo lo cual lleva a una cuestión social todavía más grave que cualquier otro tipo de enfermedad, porque conlleva un grave conflicto con el entorno, con la calidad de vida, ¿no?, del paciente y su familia. Por lo cual, tratar de evitar el ACV es muy importante y muy, digamos, interesante para lograr que la mejoría de la calidad de vida de la población a altas edades, ¿no es cierto?, sea con el mejor tipo de calidad de vida posible. Bueno, fisiopatológicamente el flujo sanguíneo cerebral, hay una resistencia vascular cerebral que está determinada por la presión de perfusión. La presión de perfusión es presión arterial media, o sea, la media de la sistólica y la diastólica. Y cuando la presión arterial sistólica está muy por encima, provoca un ACV hemorrágico, que es un tipo de ACV que no es el que vamos a hablar hoy. Los hemorrágicos, que son el 15%, están todos provocados por hipertensión arterial, con patología como aneurismas, congénitos o no, o sin patología, y la patología de baja presión de perfusión conlleva el riesgo de hipoperfusión cerebral, especialmente cuando hay patología vascular previa, especialmente en gente senil, en gente de mucha edad. La patología de la presión de perfusión elevada, el mecanismo por el cual se produce el ACV isquémico, no hemorrágico, sino isquémico, es por edema cerebral, ¿no es cierto? En consecuencia, la hipertensión está presente en casi todos los tipos de ACV, es la causa más prevalente. El ACV en conjunto, estoy dando una pequeña introducción para que se entienda el ACV, pero nosotros vamos a hablar de los cardioembólicos. El ACV se divide en isquémico y hemorrágico. El isquémico es el 85% del total, 15% hemorrágicos. Y dentro de los isquémicos, el 30% aproximadamente son cardioembólicos, ¿sí? Es una cantidad importante, de los cuales, como le dije, 30 son cardioembólicos, 20 o 25 son de grandes vasos, carotídeos, 35% aproximadamente son de la vasculatura cerebral, enfermedad difusa por infartos lacunares, por patología vascular grave, de alteración de la microcirculación. Y después hay un 10% de indeterminados o de otras causas, o 10 o un poco más, que tienen que ver con alteraciones radiológicas, alteraciones de la coagulación, como son hematológicas, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, lúpico o no, y también otras causas como son la suma de factores que no se puede limitar la causa prevalente porque hay varias causas sumadas, o una fibrilación auricular paroxística que no se pueda determinar por métodos tradicionales. Porque a veces la enfermedad es muy esporádica y uno le pone Holter, 24, 48, para la causa. ¿Sí? De cualquier manera... No, de un detalle te iba a decir, ahora se está mencionando que el COVID está generando un síndrome fosfolipídico, como de alguna manera se expresa hoy en día. Sí, el COVID es una enfermedad inflamatoria. Toda enfermedad inflamatoria puede producir alteraciones de... Se me ve bien a mí porque yo no veo la imagen mía, pero si se ve, no hay ningún problema. Y se ve, pero ¿Sí, no? está como girando, como que está girando. Sí, no sé. Se ve. Se escucha bien, yo no veo. bien. Adelante. Yo no me veo por eso. Bueno, lo concreto es que la enfermedad cardioembólica tiene como característica clínica el inicio súbito, la dilución cortical y los métodos de imágenes, la ausencia de la presencia, si hay ACV repetidos de varios episodios en distintos territorios cerebrales, ¿sí? Y el inicio súbito. ¿Se ve? Sí. Se me está yendo la imagen, por eso pido disculpas. Sí, no sé qué sucede en tu lugar, pero yo te veo como estática tu figura. Se te escucha. Ahí está. Salió, a ver. Bueno, estamos esperando que el doctor Rubachín ingrese nuevamente al vivo de Instagram. Estas cosas pueden suceder. En algún momento la propia señal ha mencionado, la propia plataforma, que hay a veces dificultades. Y como un dato que hemos escuchado en estos días, no somos astrónomos,
No Ahí somos estoy de nuevo. astrónomos ni astrofísicos, pero decían que en estos días podía haber interferencias en las comunicaciones porque se han iniciado desde la semana pasada tormentas solares muy intensas. Puede Adelante. ser. Bueno, vamos a adelantar para no atrasarnos. Las causas de los ACV son, en el caso de los grandes vasos, la estenosis carotidia, el tabaquismo principalmente, sumado a la hipertensión y la dislipemia. En el caso de pequeños vasos se le suma la diabetes principalmente. Y en el caso del cardioembolia, es la fibrilación auricular, que vamos a hablar hoy, los trombos en la punta del ventrículo, los infartos agudos de miocardio, especialmente de cara anterior, la miocardiopatía dilatada, la patología de los debris aórticos, que es la patología del arco aórtico, que vamos a hablar la vez siguiente, y la embolia paradojal, que se ve más en jóvenes, que tiene que ver con los aneurismas septales del septum interauricular y el foramen oval permeable asociados, que pueden dar una embolia paradojal en pacientes que tengan patología del lado derecho del corazón, que podría ser el lado izquierdo. Esto es muy interesante, lo vamos a hablar la vez siguiente, no se preocupen. Hoy vamos a hablar de la FA, que es la fibrilación auricular, por la prevalencia. Las otras orígenes son la trombofilia o la enfermedad vasculitis, como otra etiología, y la coexistencia de muchos factores de riesgo en la línea indeterminada. Una cosa que quería decir es que la mortalidad es muy alta del cardioembólico, es como del 30% a 30 días y 80 a 5 años, es la más alta de todo, y la recurrencia a 5 años es del 30%, o sea que es una patología grave, y aparte son infartos grandes y dejan muchas secuelas neurológicas, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico del embolismo cardíaco? Y tenemos que tener una certeza o una sospecha. La certeza es que encontramos un trombo en el corazón. Por ejemplo, un trombo en la aurícula izquierda, un trombo en la orejuela de la aurícula izquierda, un trombo en la punta del ventrícula, una válvula que tiene una endocarditis y que tiene una válvula, una vegetación que está muy móvil, ¿sí? Un tumor, un myxoma, que es un tumor benigno, que se mueve mucho y nosotros decimos va a embolizar en cualquier momento. Cualquier masa que se está, ¿sí? Es pasible de embolizar al cerebro, que es el principal territorio por el cual va la circulación, ¿sí? El 60% de todas las embolias del corazón van por la arteria cerebral media hacia la corteza cerebral, ¿sí? El 60% como mínimo. Bueno, conclusión, cuando encontramos un trombo, siempre es una certeza, y ya decimos que encontramos la causa. Los trombos generalmente están en la orejuela aurícula izquierda de la FA. En la enfermedad reumática están en la aurícula izquierda en la mitad y mitad en la orejuela. En la fibrilación auricular no reumática, que es la que vamos a hablar hoy, está en la mayoría de la orejuela. Por eso es difícil de ver por el eco tradicional, que es el transtorácico, ¿sí? Eso lo vamos a hablar en un segundo. Por consiguiente, repasando, los trombos para comprobar una cardioembolia tienen que estar en la aurícula, en la orejuela de la aurícula, en la punta del ventrículo, atravesando el septum auricular, o sospechando eso, o en el arco de la aorta, que es el callado aórtico, que es cuando da la vueltita, la aorta ascendente, el callado y después va la descendente. Ahora, nosotros a veces tenemos casi un trombo, que sería un contraste espontáneo, o humo, o smoke, intenso. En ese caso, si nosotros tenemos la aurícula izquierda dilatada y en el tren esofágico, vemos mucho humo y sospechamos que puede formarse un trombo en cualquier momento, eso es como si fuera un pretrombo, nosotros lo cuantificamos, y si decimos que es muy intenso, o de grado intensísimo, que sería un barro, como el barro biliar, hay un barro en la aurícula, ¿sí? Ese barro, que se llama slush, es una definición prácticamente de un trombo en formación. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar formando un trombo. Hoy vamos a hablar de la fibrilación auricular, que es la principal causa que provoca. El 40% de todos los ACV isquémicos cardioembólicos son por fibrilación auricular. Los neurólogos, cuando encuentran un paciente que tiene un ACV isquémico y le encuentran FA, ya le echan la culpa al FA y la tratan en consecuencia y la anticoagulan. Pero vamos a ver que no es tan sencilla la cosa, porque hay muchos factores que entran en juego y distintos tipos de conductas que se pueden tomar de acuerdo a cada caso. La fibrilación auricular es una enfermedad muy prevalente. Afecta a 33 millones de personas en el mundo y es causa de ACV, insuficiencia cardíaca y muerte. Hoy vamos a hablar exclusivamente del ACV, ¿sí? La insuficiencia cardíaca y la muerte, que sería el problema hemodinámico provocado por la FA, por descompensación en pacientes con miocardopatía dilatada o pacientes, como se llama ahora, con insuficiencia cardíaca con función preservada del VI, no vamos a hablar. La función preservada sería falla diastólica, no sé si supongo que la mayoría entenderá lo que digo, ¿no? Y cuando el corazón está dilatado y con mala función, se denomina falla sistólica, ¿sí? En los dos casos, un FA lo puede descompensar. Es un paciente que ya tiene patología previa, un FA de alta respuesta descompensa al paciente, ¿sí? Eso es muy común. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar del ACV, que es la producción de un trombo dentro del corazón, generalmente en la orejuela de la aurícula izquierda, provocado por la FA, generalmente crónica, más de 48 horas. Cuando la FA tiene menos de 48 horas se llama aguda, y más de 48 horas ya es crónica. La FA, les dije, afecta a 33 millones de personas, y se piensa que en Estados Unidos
va a aumentar la prevalencia hasta 12 millones de personas, actualmente es más o menos la mitad, en el año 2030. Es una enfermedad que van creciendo, porque el aumento de la edad de la población, ¿no es cierto?, y los factores de riesgo que no se resuelven, provocan que la patología vaya aumentando en lugar de disminuir. Tengo una estadística de España de hace unos años, 2007, 2008, donde la población a los 60 años tenía casi 9% de fibrilación auricular y 16% cuando tenía más de 80 años. O sea que cuando uno tiene 60 años hay un 9% de posibilidad y casi se duplica al 20 años después. Dentro del top 5, del Big Five, que serían los 5 grandes que provocan stroke en general, el primero es la hipertensión, porque involucra a todos los hemorrágicos, un montón de pacientes con ACV isquémico y las vasculares tienen asociado hipertensión. Muchos pacientes con FA perpetúan, aceleran o son la causa o son consecuencia de la hipertensión previa que dilata la aurícula. Por lo tanto, la hipertensión es la causa más prevalente de todos. En cardiología es la causa más común. Después de esa viene la fibrilación auricular para la ACV. El Big Five es hipertensión, fibrilación auricular, diabetes, inactividad física y fumar. No hacer gimnasia es peor que fumar. Este es un concepto que quiero dejar claro. Vamos a hacer una clase, como sabes bien vos, Juan Carlos, ¿no? Si el laboratorio quiere y si se da la concepción. Estamos pensando en eso, sí. Incluso con nutricionistas y profesores de educación física, creo que algunos, me parece que está acá presente, ¿no es cierto? Donde vamos a hablar de todo lo que representa la actividad física para el corazón y para la salud en general. Pero te hago una pregunta corta, Sergio, una pregunta corta. Vos que sos deportólogo también, ¿las personas hiperentrenadas pueden tener problemas y generarse también FA? Muchos problemas. Ahora iba a hablar de eso en un segundo. Dame tiempo, te me adelantaste. Dentro de las causas de FA en general, tenemos las enfermedades cardíacas como la isquémica, la valvular reumática o no reumática, enfermedad del seno carotídeo, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, enfermedad pericárdica, no cardíaca, como me apuro para tratar de decir todo lo que hay que decir, ¿no? Infecciones, tirotoxicosis, hipertensión, cánceres como el de pulmón, u otros cánceres, embolia de pulmón, diabetes, otros problemas del tórax, relaciones con la dieta como sobrecarga emocional o física, consumo de cafeína, alcohol, cocaína, obesidad y cualquier tipo de cirugía, especialmente post-cirugía cardíaca. En todos estos episodios la FA es muy prevalente, ¿sí? Algunos de ellos son reversibles. Entre ellos está la insuficiencia cardíaca, el problema coronario, la apnea del sueño, que no nombré, los problemas de tiroides, los consumos de alcohol, otras sustancias, fármacos, y el ejercicio extremo. El ejercicio extremo es un tema muy importante, lo que vos acabas de nombrar. Está demostrado que ante la alta frecuencia, por la excitación de la aurícula debido a regulares que se producen por una descarga de citoquinas proinflamatorias sobre la masa muscular dañada durante el ejercicio muy intenso, en atletas altamente entrenados, se ha demostrado la presencia de fibrilación auricular 5 veces más que en las personas no entrenadas. Esta correlación está relacionada en deportistas atletas, especialmente de alto rendimiento, que realizan más de 10 horas por semana de ejercicio muy intenso, ¿sí? Y durante más de 10 años de tiempo de la realización. Se cree que podría ser el correlato eléctrico de una probable alteración mecánica del músculo cardíaco en el futuro. De cualquier manera, lo que es concreto, ¿sí? Es que hay un desequilibrio, ¿no?, hormonal y del sistema de las membranas de las células miocárdicas que se alteran el equilibrio provocado por la arritmia, y se cree que esta arritmia la sufre entre el 5 y 10% de los corredores de maratón. O sea, mucho más frecuente los corredores de larga distancia, ¿no?, muy entrenados, ¿sí?, y especialmente los corredores. Pero en cualquier, se puede dar también en otro tipo de actividades. También creo que los ciclistas tienen más frecuencia de fibrilación auricular. Y el triatlón. Sí. Pero especialmente en los ejercicios de resistencia. Bueno, lo concreto entonces es que lo que nosotros tenemos que entender es que los factores de riesgo, algunos son modificables y otros no modificables. Por ejemplo, todo lo que es genético, como el genotipo que guardamos familiar, antecedentes familiares de FA, porque existe también una fibrilación auricular familiar. La edad que tenemos, la altura, no son manejables, pero si tenemos diabetes, hipertensión, si consumimos drogas, si consumimos cocaína, si consumimos mucha cafeína por el café, si tenemos una enfermedad y no está resuelta, si un paciente es gordo y tiene apnea del sueño y obesidad, evidentemente esos factores hay que tratarlos. ¿Qué se ve en
enfermedad en la patología, dentro del corazón. La alteración está claramente delimitada a la aurícula, ¿sí? En principio. Ahora vamos a ver que hay novedades con respecto a eso. Pero tradicionalmente siempre se dijo que es una enfermedad de la aurícula. En la afiliación auricular reumática están los trombos, mitad en la aurícula y mitad en la orejuela, y en los pacientes con enfermedad no valvular, ¿sí? No reumática, 90% en la orejuela y 10% en la aurícula. Acá tengo un dibujo, ¿no? Voy a tratar de mostrarle 2 o 3 trazados, ¿sí? ¿Está bien? A ver. Acá tenemos una diapositiva, tenemos claramente un transesofágico donde se da LA, que es la aurícula izquierda, y abajo se ve la válvula que es reumática, ¿sí? Bueno, Sí. ahora les voy a mostrar alguna cosa más. Cuando nosotros tenemos la aurícula alterada o la orejuela, nosotros tenemos que empezar por ver siempre la aurícula en un eco. Se hace un ecocardiograma, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos 2 trazados, el de arriba y el de abajo, donde se ve, voy a marcarlo con una fibra, ¿sí? El ventrículo, abajo la aurícula, lo que está marcado con rayas es la aurícula izquierda, de arriba y de abajo, ¿sí? Esa aurícula se puede medir los diámetros, el área y el volumen. Y a la derecha tenemos un eje largo donde se ve abajo, ¿sí? Acá, marcado con una raya, el tamaño de la aurícula izquierda. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene una ligera dilatación de la aurícula izquierda, pero no se puede ver nada más, porque la orejuela, que es donde está afectada, va para atrás y no la permite ver desde afuera, ¿sí? Desde el eco transtorácico. Acá tenemos una imagen. Es posterior, querés decir, Sergio. La orejuela es posterior. El eco transesofágico es un método tipo endoscopía, donde se coloca una sonda endoscópica que se mete por el esófago. Como el esófago pega con la aorta por detrás, está prácticamente viendo la aorta y la aurícula izquierda con un detalle espectacular, ¿sí? Por eso se utiliza para toda la patología de aorta y de aurícula izquierda con preferencia, ¿está claro? No se puede ver bien desde el transtorácico. En este caso particular de la embolia cardiológica, la patología de aurícula y de aorta es muy importante, por lo cual, en este caso, el eco transesofágico es fundamental. Yo tengo acá para mostrarles algo muy interesante, que es una excepción, ¿cierto? Acá tenemos un dibujo donde se ve la aorta y abajo la aurícula en un eje corto, acá arriba lo van a ver, ¿ven acá? Esto que se ve acá marcado es la aorta y abajo la aurícula, que es normal. Pero acá tenemos un ejemplo abajo, donde un paciente, rarísimo, porque esto no se ve casi nunca, yo lo vi una vez en mi vida, este es un caso de la literatura, la orejuela, en lugar de ir para atrás, va para adelante, y se puede ver que está dilatada, deformada, y tiene un trombo ahí, ¿lo ven? Este trombo, viendo con el eco transtorácico, algo que se ve una vez cada millón. Yo le hago transesofágico a los pacientes, le veo el trombo, y cuando luego le hago el transtorácico no se ve nada. Es imposible verlo, porque la delimitación es muy difícil, ¿está bien? Entonces ahora tenemos acá una imagen del transesofágico, ¿ven? Lo estoy mostrando ahora. Esto de que está acá arriba es el eco, la aurícula, acá arriba, y acá es la orejuela. ¿Ven que tiene una formita tipo curva? ¿Sí? Está marcada. Esa orejuela está limpia, no tiene nada. Ahora vamos a ver 3 ejemplos. El de acá es una orejuela que está, ven acá, que está marcada con flechas, un trombito. Sí. A la derecha, un trombón. Y abajo, un trombazo. ¿Sí? 3 tipos diferentes de trombos. Un trombo chiquito, un trombo mediano y un trombo gigante. ¿Sí? Los nombres esos los puse yo de fantasía, no se dice así, ¿no? Por supuesto. El trombo no solamente tiene, y cualquier masa que está en el corazón, no se tiene que fijar solamente el tamaño, sino el tiempo que tiene de presencia, que eso se ve por la textura. Cuando más blanco es, más viejo. Fíjense que este último tiene una textura como grisácea. Y fíjense que está agarrado, este está suelto. Este otro está más agarrado, pero está agarrado como de un hilo. Eso significa que tiene como un pedículo, claro. Si el pedículo es fino y la movilidad es alta y el trombo es pesado, es grande, la posibilidad de embolizar es altísima. Entonces, esto es como si uno tuviera, por ejemplo, un chico en una hamaca. Uno ve una hamaca que es finita, tiene las cuerdas finitas y el chico es gordo y uno ve que se mueve para todos lados. Uno lo mira y dice en cualquier momento el chico se cae al piso, ¿no es cierto? En cambio ve una hamaca grande, un nene chiquito que está bien agarrado, uno se da cuenta mirándolo que la posibilidad que se caiga es baja, ¿entienden? Esto es lo mismo. El que hace el estudio en movimiento, porque esto es una imagen quieta, ¿sí? Delimita el riesgo, ¿está bien? Esa es una cuestión técnica, pero siempre cuando le hagan un informe en un estudio les tienen que delimitar. Si hay una masa, ¿qué potencial embolígeno tiene? Les tienen que hablar de movilidad, base de implantación, ¿sí? Y tamaño, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos una orejuela. La orejuela, aparte del tamaño, hay que mirar los flujos.
Les voy a mostrar entonces una cuestión, ya que está una cuestión técnica para que aprendan un poquito de estudio, ¿sí? Estos son los flujos normales, ¿ven? De alta velocidad. En cambio, cuando tenemos un FA, tenemos, lo voy a mostrar ahora, perdón, ahí. Arriba tenemos un FA y abajo un aleteo. El aleteo tiene el mismo riesgo que el FA, ¿sí? Lo que ocurre es que el aleteo es más regular. En cambio, la FA es totalmente irregular. Y ven que las velocidades medias son bajitas. Esto tendrá que tener esta altura. Como tiene una velocidad por la mitad, esto habla claramente de que la velocidad de flujo es muy baja. Por lo cual, cuando el flujo, en lugar de ser más de 0,506, es menos de 0,25, es alto potencial embolígeno. La baja frecuencia, la baja velocidad correlaciona con la presencia de humo intenso y smoke, y trombos, ¿está bien? Es una consecuencia uno de otro. Van en conjunto. Bueno, aparte de ver la orejuela, uno tiene que mirar el corazón en conjunto, tiene que mirar la aurícula, medirla, tratar de valorar si hay insuficiencia, tratar de ver si lava la aurícula, ¿sí? Porque si lava la aurícula, el flujo instrumental y llega hasta la aurícula, no hay ningún riesgo, ¿sí? Yo tuve una vez una paciente que la atendí, una paciente particular, una viejita que me vino a ver, y la encontré FA por primera vez. Yo la atendía por hipertensión y me vino a ver por una arritmia, por palpitaciones. Le hago un electro, tiene una FA. Le digo, abuela, ¿usted nunca tuvo palpitaciones y arritmia? No, la primera vez. Bueno, me la llevé al hospital Ramón Mejía, ¿no? Y le hice un eco transesofágico, porque la viejita no tenía obra social, me acuerdo. En el hospital y le encontré que la válvula estaba muy calcificada, tenía una insuficiencia mitral que daba toda la vuelta y entraba en la orejuela. Y tenía la orejuela normal, ¿sí? Con buenos flujos y sin trombos. Le dije, por favor, venga a verme seguido, porque yo tenía miedo, era un paciente de riesgo. Cuando aparece al año, y cuando viene, le miro con el eco de afuera, en el consultorio, y tiene el flujo en otra dirección. Y digo, esto no me está gustando. Y cuando le hago el transesofágico de nuevo, me encuentro que la orejuela estaba dilatada y con un trombo, ¿sí? En un año. Eso quiere decir que esto es muy cambiante, ¿no es cierto? Es muy dinámico, ¿sí? En general esto que nombré es una excepción también, no ocurre tan frecuentemente, pero uno tiene que tener en cuenta que los flujos pueden cambiar. Aparte de encontrar problemas en la orejuela, en la aurícula, en el ventrículo, uno tiene que tener en cuenta que la FA es un problema general del organismo. Hay un estado de inflamación en el organismo y hay un estado hipercoagulable. Según la teoría de Virchow, de formación de trombos en el organismo, que se describió a las venas, pero sirve para cualquier vaso sanguíneo y para cualquier cavidad del corazón, que es todo el mismo endotelio que se continúa, como dije en la clase de función endotelial, un paciente que tiene FA tiene un estado hipercoagulable, tiene alteración del endotelio y tiene bajo flujo en la orejuela. Esos son los tres factores que Virchow estableció para que haya un trombo. Bajo flujo, alteración endotelial en la zona y bajo flujo, ¿sí? Y estado procoagulante. El ETA sanguíneo, entonces la orejuela es la que provoca, pero tiene que estar acompañado de un estado general. Por consiguiente, yo tengo una experiencia importante en esto, porque hace muchos años que hago eco transesofágico, incluso presenté un trabajo que tengo los valores, acá lo estoy recordando, yo hice un trabajo con más de 100 pacientes donde veíamos pacientes con FA que tenían y aleteo, y que tenían agudos y crónicos, y todos los crónicos tenían trombo, y todos los agudos no tenían, siendo aleteo o FA. O sea que el aleteo se comportó exactamente como el FA, ¿sí? Es similar, no hay ninguna diferencia en la presencia de trombos, y todos los que son crónicos, si no están tratados, o están mal tratados, van a tener trombos, ¿sí? Y los que son agudos, o sea, menos de 48 horas, no los tienen. Eso es en general. Yo tengo una experiencia que quería contar. Una vez tuve una paciente que me vino a ver, que tengo el video, si puedo lo muestro hoy, y si no, lo voy a mostrar un raconto en la próxima clase, voy a hacer una introducción con video de todo tipo, ¿sí? No se preocupen si no llega el tiempo, donde vinieron dos pacientes similares, de 45 años, dos mujeres que tenían la aurícula un poquito hipertensas, que eran muy parecidas, las dos tenían hipertensión arterial, tenían en el eco la aurícula izquierda dilatada leve, hipertrofia leve y buena función sistólica. Cuando el médico de guardia me los manda para que yo estaba en coronaria también y hacía el eco transesofágico, y yo lo iba a chocar al paciente, y para eso digo, no, yo sin el eco transesofágico primero no lo choco. Bueno, los dos pacientes clínicamente tenían el mismo riesgo. Palpitaciones de 2 horas antes, ningún antecedente previo de arritmia, hipertensión de poco tiempo tratada con enalapril. ¿Sí? Eran dos pacientes muy similares. Incluso eran similares en todos los aspectos. Una de ellas tenía una orejuela normal y la chocamos y estuvo todo bien. A la otra le encontramos un trombo gigante en la orejuela y smoke en toda la aurícula y la orejuela que asustaba. Después le voy a mostrar si puedo el video. La verdad,
esofágico. Sin embargo, era inimaginable clínicamente, ¿entienden? O sea que un poco quiero decirles con esto, que en medicina uno tiene que tener imágenes para demostrar las cosas, porque desde afuera todos los scores que les voy a nombrar son clínicos, y uno es muy difícil delimitar lo que pasa en una estructura viendo sin abrir. Lo mismo le pasa a los cirujanos cuando sospechan, pero tienen que abrir para ver qué se encuentran. Y a nosotros nos pasa lo mismo cuando sospechamos algo dentro del corazón y no tenemos metodología para poder delimitarlo con precisión, ¿sí? El problema es que como la orejuela está escondida, se ve solamente con el transesofágico. Y la otra metodología que se puede utilizar para verlo, no me lo preguntaste, pero ya te lo voy diciendo, es la resonancia magnética. La resonancia magnética. Resonancia magnética. Y Sí, después vamos a hablar de otro método. Después vamos a hablar de otro método. Sí. La resonancia magnética, te cuento, la resonancia magnética ve también los trombos en la orejuela, pero tiene un problema, lo sobrediagnostica. Es muy sensible, es más sensible que específico, por lo cual, y aparte es un método muy caro, por lo cual el método tradicional es el transesofágico en todo el mundo desde siempre. Pero pacientes que no se dejan introducir la sonda o tengan algún problema de esofágico que no se puede hacer, es una alternativa. Bueno, eso para ver los trombos de la orejuela, ¿no? Yo les quiero mostrar acá una diapositiva. Sergio, desde un punto de vista clínico, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, ahora les voy a mostrar primero algo que es un poco simpático para que entiendan un poquito lo que pasa. Nosotros tenemos a Messi, nuestro ídolo máximo, ¿no? Acá está con la que es de Barcelona, había que ponerlo con la camiseta de Argentina, ¿no? Pero bueno, ¿no? Mientras no se vaya de Barcelona. Nosotros lo vemos acá en la orejuela auricular izquierda, ¿sí? Messi en la orejuela es como, está al lado del arco, está dentro de la orejuela, es un gol seguro, ¿no es cierto? Esto es un ACV seguro. ¿Cómo hacemos entonces para evitar que se produzca un ACV que por el arteria cerebral medio se vaya al cerebro? Si nosotros tenemos un paciente que tiene alto riesgo, tenemos que enfrentarlo, ¿no es cierto? No se escuchó. Tenemos una diapositiva acá donde el trombo, que es el toro, nos está, digamos, atacando de la peor manera posible, ¿sí? Acá se ve. Bueno, para que eso no ocurra, tenemos que tomar el toro por las astas, enfrentarlo. O sea, tenemos que tener una actitud diagnóstica y terapéutica con el mismo. ¿Qué hacemos entonces? Si no lo hacemos, nos mata, claramente. Pero a veces nos perdona, provoca un AIT sin consecuencias clínicas y zafamos, y no pasó nada. Pero eso ocurre a veces. A veces lo tratamos y todo, y fíjense que el trombo ya te mató, ¿no es cierto? Si lo tratamos después y lo sancionamos después, lo anticoagulamos después, no sirve de mucho. Hay que actuar con celeridad, ¿sí? Hay que tratar de eludir el riesgo, como lo hace este torero, ¿no es cierto? Y si no podemos eliminarlo, o sea, revertir la FA, convivimos con ella, ¿sí? Eso significa que tenemos que tratar de estar con la FA permanente, que es una de las cosas que se dicen, si revertir la FA o permanecer con la FA anticoagulado toda la vida. Son las dos teorías que existen en el campo de la cardiología sobre la FA, que es otro tema, no tiene nada que ver con la embolia, pero sí yo les diría que lo ideal sería eliminarla la FA, ¿no es cierto? Porque uno elimina el riesgo de embolia. Estamos a 20 minutos. Bueno, yo te decía, desde el punto de vista clínico, que remarques algún aspecto clínico cuando no tenemos el transesofágico. No, cuando no tenemos el transesofágico, el diagnóstico se hace exclusivamente por un score clínico. El score se llama CHATS, ¿sí? Es un score que se evaluó, se utiliza en clínica, ¿no es cierto? Y también en cardiología clínica, y tiene que ver con un score que suma puntos. CHATS significa 1 de falla cardíaca, esto está en inglés, ¿no? 1 de falla cardíaca congestiva, H de hipertensión, A de edad, más de 75 años, D de diabetes y S de... Después se inventó el CHATS-2, que en lugar de ponerle un punto a cada uno, le pone 2 puntos a un stroke o AIT previo, ¿sí? Y después, actualmente, está el CHATS-BASC, que suma un punto más cuando el paciente tiene patología vascular previa, hace un PAN vascular, o tiene patología periférica o patología carotídea, ¿sí? Básicamente, el CHATS lo que nos dice que un paciente que tiene un punto, o sea, un solo punto de todos, de los 6, tiene 3% de riesgo anual. Y el que tiene 6 tiene 18. Por lo tanto, el que tiene 6 factores tiene a 5 años un 100% de probabilidad que le agarre un ACV. ¿Está claro? ¿Qué pasa entonces? ¿De qué sirve el CHATS? El CHATS sirve para delimitar un riesgo en pacientes con alto riesgo. El CHATS discrimina el alto riesgo, tiene dificultades en el moderado riesgo, pero no discrimina de ninguna manera el bajo riesgo. Y esto es muy importante porque una vez yo tuve un paciente que era un hermano de un cardiólogo amigo,
que lo trataban en la Favaloro para realizar una ablación por FA, que es una de las alternativas médicas que existen, ¿no es cierto? La ablación, que tiene sus limitaciones técnicas, justamente porque no anda en todos los casos, por problemas técnicos, ¿no es cierto?, que ahora justamente vamos a hablar, yo tengo algo para decir de eso. Pero ¿qué pasa? La ablación se la dieron como tratamiento inicial porque era una persona joven y sana, ¿no es cierto? Era ingeniero, tenía 50 años y nunca te hubiera tenido nada, era por estrés la FA. Aunque no lo crean, le agarró una CB esperando la realización, y yo lo atendí en una terapia intensiva, le hice un estudio transesofágico y le encontré un trombo en la orejuela gigante y móvil. Y el hombre estaba hemipléjico y lamentablemente, no sé cómo está, pero estaba mal, ¿no?, en su momento. O sea que lamentablemente, y por los scores, por el score, digamos, de CHATS, era 1, no tenía ningún factor, ¿sí? O sea, era de bajo riesgo. Tradicionalmente se dice que las personas que tienen riesgo mínimo no se las anticoagula, se le da aspirina, y a todos los demás hay que anticoagularlos, ¿sí? Así sería. Ahora, nosotros tenemos que evitar las sustancias que pueden abordar la FA, drogas, alcohol, cigarrillo, cafeína, ¿no es cierto?, el estrés psicológico, que total, ir al psicólogo, tomar sedantes, pero no estar nervioso porque hay riesgo de FA. Y también hay tratamientos agregados a los anticoagulantes como inhibidor de enzima convertidora cuando hay FA con falla de bomba, o en los postoperatorios se da estatina, ¿no es cierto?, porque se piensa que hay un correlato con la inflamación. La novedad de todo esto en la cuarta de diagnóstico es que actualmente se piensa que puede haber, aparte de un trombo en la FA, una alteración mecánica de la aurícula. Esto se ve con estudios de resonancia magnética para ver la aurícula, ¿sí?, que es el patrón oro, ¿sí?, para ver la fibrosis auricular, que también aumentan los deportistas altamente entrenados, es uno de los mecanismos, y también la fibrosis se puede limitar por el strain, es un método que se hace con el eco, que yo hago, ¿no es cierto?, y es una metodología agregada para ver la función de la aurícula, y se dice que cuando está alterada la función de la aurícula, la posibilidad de que revierta la FA, o de que no revierta, o que si revierta vuelva, es muy alta, ¿entienden? Por lo cual es muy difícil mantenerlo a largo tiempo en ritmo sinusal, ¿sí? Ahora, entonces, desde el punto de vista diagnóstico, otro dato que puedo dar es que existe una metodología de resonancia magnética y tomografía externa al corazón, que sería ver la forma de la orejuela, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, se lo voy a mostrar, ¿sí? Se denomina, ven, acá tiene una forma de ala de pollo, ¿sí?, porque tiene un solo lóbulo, ¿ven? Chicken wing. La primera, la de la izquierda, es tomografía, y la de colores es resonancia magnética, ¿ven? Se utilizan las dos metodologías. Es el chicken wing, ¿sí? De cualquier manera, el chicken wing, que es una sola... ahora, cuando tenemos varios lóbulos, miren ahora, ¿sí?, ¿ven? Tomografía y resonancia, múltiples lóbulos, ¿lo ven? Múltiples lóbulos, ¿ven? Sí. Múltiples lóbulos, esa forma de coliflor que se denomina, es altamente predictiva de ACV, de tener trombo, digamos, en la orejuela, porque tiene muchas posibilidades, porque tiene muchos lóbulos. Entonces, evidentemente todo ayuda, ¿sí? Lo más moderno entonces es tratar de limitar la probable fibrosis auricular en pacientes por miocardiopatía auricular agregada. En referencia al tratamiento, el tratamiento tradicional, ¿sí?, es la anticoagulación. La anticoagulación ideal es la anticoagulación con dicumarínicos, ¿sí? ¿Está bien? Porque son las drogas que se usaron toda la vida y son las drogas más aceptadas y más controladas. Minuto, vos estuviste en Estados Unidos lo que más se usa es warfarina. Acá en Argentina, fenocumarol. ¿A vos qué te gusta más? No, la warfarina es más estable. Lo que pasa es que en Argentina los hematólogos, no los cardiólogos, se empezaron a manejar, una vez me contaron, con acenocumarol y quedó como costumbre. Nadie entiende por qué. Fue el laboratorio que se metió, logró meterse con los hematólogos y los compró. Vamos a decirlo de esa manera. Lo logró meterse. En el mundo, en la mayoría de los países del mundo, siempre se usó warfarina. Estados Unidos no existe la acenocumarol, pero en la mayoría de los países hay warfarina. ¿Saben por qué? Porque es más estable. Tiene más estabilidad. El acenocumarol tiene muchos picos para arriba y para abajo y es muy difícil de controlar. Pero las dos drogas son buenas, se utilizan las dos. Bueno, lo concreto es que ahora surgen, aparte de las anticoagulantes tradicionales, el RIN lo bueno de los anticoagulantes adicionales es que uno puede medir el RIN. Entonces, cuando uno tiene un paciente de bajo riesgo, lo elimina entre 2 y 3 de RIN. Cuando uno tiene un riesgo moderado, dice entre 2,5 y 3,5 de RIN. Y cuando uno tiene muy alto riesgo, 4 de RIN.
Existen a veces excepciones, de tenerlo con más RIM. Y yo tengo un ejemplo de una paciente que atendí que tenía prótesis mitral mecánica, aurícula gigante, ventrículo también un poquito dilatado, y la paciente estaba operada hace 15 años de prótesis mitral, le hago un estudio de control y le veo una masa en la prótesis, le hago un transesofágico y le encuentro que tiene una masa en la prótesis y 2 trombos en la orejuela. Voy a hablarla, esto fue en el Policlínico Bancario que yo trabajé muchos años ahí, ¿no es cierto? Hacía estudios, era también médico de coronaria, y realmente no pude convencer a la hematóloga, a la jefa de hematología, que encima tenía cierto prestigio y estaba en los congresos, de que le diera más anticoagulante. La hija de la paciente, que era médica también, le dijo que si no le aumentaba la dosis, iba a tomar medidas higiénico-dietéticas con ella. La amenazó con un bisturí, con un alicate que tenía en el bolsillo, de cortarle directamente la yugular. Y me dijo a mí, si no me conseguís otro hematólogo, ¿no? Voy a tener que tomar medidas. Porque realmente la paciente estaba grave. Yo la tuve que asustar a la hija, ¿no es cierto? Porque tenía 3 trombos móviles. Y la doctora no quiso tomar reparo de eso, no quiso ni ver el video. Bueno, la cuestión que conseguimos otro médico, ¿no? Con más interpretación de la realidad clínica, ¿no es cierto? La anticoaguló con más de 5 de ring, con cierto riesgo clínico de hemorragia, pero bueno, la pudo anticoagular con un poco más, los trombos desaparecieron y la paciente estaba perfecta. O sea que hay que tener un poquito de criterio clínico y hay que creerle a las imágenes, ¿no es cierto? La verdad que yo le mostré que había 3 trombos móviles y eso asusta, ¿no es cierto? Es demostrativo, sí o sí. Los pacientes, el ring es efectivo y los libros dicen que estás a 4, lo ideal, pero uno tiene que tener siempre el criterio de entender al paciente en cada caso particular. Acá tengo un gráfico para mostrarles en referencia a eso, donde no es tan así como los hematólogos piensan. Fíjense, cuando uno tiene, acá les voy a mostrar cuando uno tiene hasta 3 de ring, el riesgo aumenta, cuando tiene 4 de ring, cuando tiene 4 de ring, aumenta más o menos 2 veces. Acá, 3 de ring aumenta 2 veces. Cuando tiene 4, aumenta más o menos 2 veces y media. Recién aumenta 5 veces cuando el ring está en 5 y medio, ¿sí? Y aumenta cuando está en 7 y medio, 10 veces, ¿sí? Acá se ve, ¿sí? O sea que realmente tener un ring de 7 es peligroso, aumenta 10 veces el riesgo. Pero siempre hay que hacer un riesgo-beneficio, ¿no? Interpretar el riesgo de hemorragia y el riesgo de embolia. Este paciente que yo le estoy diciendo tenía un altísimo riesgo de embolia, ¿sí? Bien. Bueno, Sergio, estamos a 10 minutos. Yo te hago una pregunta. ¿Los nuevos anticoagulantes orales? Los nuevos anticoagulantes son muy buenos y están demostrados que tienen alta efectividad clínica en la desfibrilación auricular, pero se deben limitar en principio, por lo menos hasta que se demuestre, hasta que surjan otras drogas nuevas que tengan más efectividad. Son drogas, como no se pueden encontrar con el ring, tienen el problema que no son tan potentes, por lo tanto, están perfectamente asumidas que se pueden utilizar en el bajo riesgo y la mayoría de los casos de moderado riesgo, ¿sí? En el alto riesgo, como el ejemplo que mostré recién, o muchos otros, ¿sí? Tiene que ser para anticoagulantes tradicionales, ¿sí? ¿Está bien? Cuando el paciente no puede recibir anticoagulantes porque tiene una hemorragia y tiene alto riesgo embolígeno, ahora hay alternativas mecánicas, ¿sí? Lo que ha surgido actualmente es, aparte de los tratamientos con drogas, ¿no es cierto?, para la limitación de riesgo, es tratar de introducir dispositivos por hemodinamia, ¿sí? Bueno, los nuevos anticoagulantes son el dabigatran, que son inhibidores 2A, y el apixaban y todos los grupos de sabanes, que son inhibidores del factor 10, ¿no? Que ahora tienen antídotos específicos desde hace poco, ¿sí? Se han descubierto, por lo cual es una ventaja potencial para poder tratarlo si uno se pasa de dosis, ¿sí? Lo que quería decir en referencia al tratamiento es que cuando el paciente no pueda realizar anticoagulación, ¿no? Hay una alternativa. Han surgido un montón de estudios donde han demostrado que colocar, ya hace como 10 años o más que se utiliza eso. Acá les voy a mostrar, y después si quieren tengo un videíto, hoy no nos va a dar el tiempo, pero podemos hacer otro día, ¿sí? Acá tenemos arriba, a ver si lo ven acá, la orejuela, ¿sí? Esta es la orejuela izquierda, es un dibujo, ¿sí? Y esto que se ve acá es un catéter que está pasando y se está abriendo, se abre como un paraguas, ¿sí? Se mete a través de la aurícula, se mete en la orejuela, ¿sí? Se abre, ¿ven? Bloquea la orejuela. Bien, bien. Yo te puedo hacer una pregunta, Sergio. Se está yendo la imagen, a ver. Sergio. ¿Sí? Son para una casos... Una pregunta corta. La crioablación por balón es un método nuevo. ¿Qué opinás?
La crioablación es un método técnico que parece que tiene mejores resultados que la ablación por radiofrecuencia. De cualquier manera, la ablación tiene limitaciones en la FA, más que en la taquegrafía paroxística supraventricular. Y el caso es que la FA es una enfermedad que tiene un correlato con fibrosis auricular, como nombré antes. Como la FA no es una entidad solamente arrítmica, sino que está demostrado que hay un estado en el organismo de alteración mecánica de la aurícula, ¿no? Ablacionar es muy difícil, porque al haber fibrosis en varios lados de la aurícula, las ablaciones no dan tanto resultado porque hay múltiples puntos donde se puede producir la arritmia, ¿entendés? Es un problema muy complejo, pero la verdad que la afiliación auricular, la ablación de cualquier tipo, tiene resultados variables, ¿sí? Aleatorios, o no aleatorios, sino los resultados no son los mejores como existe en la taquicardia supraventricular. De cualquier manera, bueno, las técnicas nuevas, ¿no? Y aparte hay que limitar el riesgo. Si uno hace un estudio de timita por resonancia, por strain, que no tiene fibrosis auricular, la aurícula es chica y el paciente le hace una ablación, posiblemente ande bien, ¿entendés o no? La aurícula es grande y tiene fibrosis, posiblemente no, depende del paciente, por eso. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que para algunos casos va y para algunos no, pero no es el método ideal la ablación. Yo creo que lo importante es cualquier método. Lo que quiere decir que hay un disparador, ¿sí? Quería decir algo más. Y el disparador, entonces, es la causa de la fibrilación auricular. Pero cuando se dispara, por ejemplo, por el deporte extremo, va provocando dilatación de la aurícula, una respuesta inflamatoria del organismo y fibrosis auricular. O sea que cualquier mecanismo que provoca por el deporte extremo, por hipertensión, son todos patológicos, porque van alterando el organismo. ¿Entendés? O sea, no es solamente una arritmia circunstancial. No es una enfermedad tan sencilla cuando es crónica. Sí, cuando es aguda en una persona joven que tiene una arritmia por estrés, que es reversible y no deja ninguna consecuencia. Es decir, la FA es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Así como la ACV, dije que era multifactorial, en este caso estamos hablando de la FA como producción de ACV, es multifactorial y no todas las FA son iguales. ¿Está bien? Yo lo digo para que se entienda, ¿no? Sí. Bueno, ¿nos queda un tiempito? No, Estamos a 7 minutos, Sergio. Bueno. ¿Tenés algún otro ejemplo clínico vos o querés ir redondeando? Sí, les voy a... quiero redondear, como no. Voy a ver si les puedo mostrar. Ahora. No se asusten. ¿Vas a mostrar algo? Ahí está, sí. Bueno, se ve bien. Ponelo más hacia la izquierda. Más hacia la izquierda. Bueno. ¿Ven eso que está ahí? Sí. Tremendo trombo en la orejuela, ¿sí? Y humo intenso, ¿lo ven acá? Humo. Sí, gigante. Trombo. Este paciente, ¿saben quién es? Una de las dos mujeres que atendía al mismo tiempo. Una tenía un eco normal y la otra... No se ve ahora. Ahí está, bueno. Una tenía un eco normal. Esta que vimos recién es un trombazo en la orejuela con humo intenso. Es uno de los dos casos. Tiene baja definición porque estaba hecho hace muchos años y me perdió en definición el video, ¿sí? Era analógico, lo tuve que digitalizar. Emblemático, ¿sí? Es un caso terrible, no se ve todos los días, porque yo les explico. Hice un trabajo en el bancario con 500 pacientes de ACV, junto con los neurólogos, donde yo estaba de guardia, un día en coronario y trabajaba 2 días, o sea, estaba 3 días en el hospital. Y otro médico que estaba conmigo hasta los días siguientes. Entonces, todo día, cuando entraba un paciente el mismo día o al día siguiente, y hacíamos un transesofágico en agudo. Y sacamos una información impresionante. Tenemos trabajos publicados en nivel internacional también, con ACV, y por eso las conclusiones que yo les digo tienen cierto valor. En ese caso puntual, la mayoría de los casos que les voy a hablar es lo que descubrimos sobre la patología aórtica, que voy a hablar la vez siguiente. Descubrimos realmente datos muy interesantes. Pero lo concreto es que la fibrilación auricular es una enfermedad de alta prevalencia y que si uno pudiera hacerle un eco transesofágico sería ideal. Lo que pasa es que es tal el porcentaje de la población que tiene fibrilación auricular, ¿no es cierto?, que es difícil a veces, ¿no?, hacerlo a todos los pacientes por las consecuencias económicas, de potencialidad para poder hacerlo. Es una sonda especial, lo tiene que ser un médico con experiencia, y eso a veces es difícil en Buenos Aires, más difícil en el interior, en ciertas ciudades chicas, ¿no? Lo concreto que voy a terminar diciendo que la FA, entonces, es la principal causa de producción de ACV isquémico, ¿no? El ACV isquémico es multifactorial,
siempre se debe delimitar la causa que lo provoca para tratar de llegar al diagnóstico y evitar las consecuencias de una recidiva que puede ser más grave que, ¿no?, en potencial de lo que ocurrió en la primera oportunidad. Eso se llama prevención secundaria, ¿sí? Y en el caso de la prevención primaria, tratar de tratar a todos los que tengan factores de riesgo. En el caso de lo que vimos hoy, porque la semana que viene, cuando hablemos la próxima vez, vamos a hablar de los otros temas que también tienen un tratamiento preventivo diferente. En el caso de la FA, todo paciente que tiene FA y las estenosis mitral reumáticas, aunque tenga ritmo sinusal, y ya tratadas con anticoagulantes lo más inmediatamente posible que se pueda, ¿sí? ¿Sí? Y generalmente el tratamiento el ideal es el tratamiento con dicumarínicos, ¿sí? Y en casos puntuales, especialmente los de bajo riesgo o moderado riesgo, con drogas anticoagulantes orales, ¿sí? Para los casos donde no existe la posibilidad por hemorragia o alto riesgo clínico, se puede plantear la posibilidad hemodinámica de plantear un sellado de la orejuela con un amplacer o dispositivo metálico, ¿sí? Así sería más o menos y que hay que tener en cuenta que todo paciente que tiene FA tiene una enfermedad de inflamatoria general del organismo y especialmente de la aurícula, y debe investigarse con estudios diagnósticos bien hechos, ¿no?, qué potencial tiene a futuro, porque es un paciente que tiene riesgo. Estoy hablando de la fibrilación auricular crónica, ¿no? Y siempre que tengamos una causa posible, ¿no?, o varias, tenemos que tratar de delimitar cuál es la causa que lo provocó, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de ingesta de fármacos, ingesta de café, el tipo de deporte, si es extremo o si no hace deporte, todas las causas, cuando uno ve algo que falla, uno debe tratar como médico, ¿no es cierto?, y tratar de proponerle al paciente solucionar eso. Entonces, si el paciente no hace deporte, proponerle hacer deporte, ¿no? Con los deportistas extremos, bueno, tomar una conducta diferente tratando de evaluarlo con más fidelidad, con más detalle, ¿no? Y en el caso de los pacientes generales, tratar de buscar toda la manera posible para que el riesgo de la fibrilación auricular tenga la menor consecuencia posible sobre el corazón, el cerebro y todo el organismo, ¿sí? Un minuto, Sergio, un minuto. Bueno, lo dejo para vos para que cierre, ya creo que ya dije todo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, doctor Sergio Rubachín, un amigo, una persona con muchísima experiencia y un gran conocimiento. Así que a todos los profesionales que nos han escuchado, a toda la gente que Laboratorios Mar permanentemente visita y a toda la audiencia que hoy ha estado con nosotros, muchas gracias. Estamos a disposición. Laboratorios Mar cumple un servicio permanentemente, cumple un bien social todo el tiempo, es uno de sus grandes objetivos. Y bueno, esperamos verlos nuevamente a futuro en este ciclo de charlas con expertos y también en eventos Zoom que serán a futuro. Buenas noches, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.